Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con... Bueno, muy buenos días. Gracias una vez más por acompañarnos en este nuevo tramo de nuestro ciclo que hemos denominado Construyendo Juntos la Agenda Verde Argentina 2030, cuyo modesto objetivo, pero no menos ambicioso, es tratar de colaborar en la reflexión y en la capacitación de asesores y productores
para empezar a incluir en la agenda de nuestras empresas y de nuestra tarea profesional las temáticas de la agenda ambiental. Sabemos que hay un consenso mundial generalizado sobre el fenómeno del calentamiento global, escuchamos mucho hablar de eso, que muchos expertos a nivel internacional, sobre todo de las Naciones Unidas, estiman que este fenómeno va a tener consecuencias importantes en la disponibilidad de recursos para una población que sigue creciendo y que va a seguir creciendo y que cada vez demanda más. Y los esfuerzos que están haciendo los distintos países que están ordenados en una agenda mundial para evitar este aumento de temperatura no están siendo suficientes. Y esto lleva a replantearse con más urgencia de la que nos hace sentir cómodo, que nos gustaría, toda una nueva manera de explotar, de transformar, consumir y desechar los recursos que el planeta nos brinda, ¿no? Y en particular, en lo que a nuestro rubro se refiere, digamos, a la cadena agroalimentaria, tiene el gran desafío de seguir asegurando alimentos sanos, nutritivos, una población creciente, pero tenemos que poner mayor énfasis en el cuidado y la conservación de los recursos que utilizamos para hacerlo. Porque la demanda social en este sentido va a ser cada vez creciente, ¿no? En mi humilde opinión, el modelo agropecuario argentino tiene muchos puntos a favor, digamos, ¿no? Es un modelo, desde el punto de vista ambiental, en algunos aspectos exitoso. Hemos sabido controlar bastante bien la mayor parte de los procesos erosivos de nuestra agricultura, la siembra directa muy expandida. Los niveles de fertilización van aumentando año a año en la medida que las ecuaciones cierren. Si bien todavía hay muchas cosas por mejorar, y este punto en particular de la nutrición todavía tiene un desbalance de nutrientes muy, muy negativo, ¿cierto? Estamos reponiendo muchos menos nutrientes de los que cosechamos. Pero bueno, tomar conciencia de todos estos aspectos es lo primero que tenemos que hacer y actuar con mucho profesionalismo, siempre basados en ciencia, para utilizar las mejores prácticas disponibles para lograr todos estos objetivos que estamos diciendo, es lo importante y es en lo que estamos intentando colaborar. Por eso proponemos en esta segunda etapa del año, en el segundo semestre, 3 jornadas. Esta primera jornada nos va a acompañar el doctor Ernesto Viglicio, dando un panorama de alto vuelo, para analizar cómo estamos produciendo en el agro argentino, cómo lo estamos haciendo en términos relativos a otras regiones, qué aspectos tener en cuenta en temáticas ambientales, tener argumentos para discusiones muy importantes que se van a venir, porque nuestra actividad va a estar en el ojo de la tormenta, va a estar discutida, va a intentar ser regulada. Tenemos que tener argumentos, como decía, profesionales y basados en ciencia para dar esas discusiones, y también argumentos para aprender a contar mejor a la opinión pública, que a veces está más alejada de nuestra actividad, cómo estamos haciendo las cosas. Cómo, para conseguir ese permiso social que el consumidor moderno está exigiendo en la actualidad, ¿cierto? Además de esta charla, también vamos a hacer otras 2. Una va a ser el 3 de agosto, que de paso ya los estamos invitando, que va a tener una temática un poco más agronómica, pero también de análisis de sistema, la agricultura y los manejos de nutrientes, la dimos en llamar. Ahí nos va a acompañar el doctor Fernando García y el doctor Nahuel Rausi Calvo, donde también vamos a analizar un poco más el sistema productivo. Vamos a tratar de hacer otra dinámica donde va a ser más una conversación entre estos 2 expertos, para entender, digamos, cuáles son los desafíos actuales y futuros para producir alimentos, qué rol juega la nutrición, cómo podemos mejorar y disminuir las brechas de rendimiento actual y alcanzable, sobre todo en el cultivo de maíz, que es la campaña que comienza, hablar de las pérdidas de nitrógenos en el sistema, qué sabemos y qué nos falta, cómo estamos trabajando en todo eso. Y por último, un tercer encuentro, que se va a dar el 11 de agosto, para que vayan agendando también, donde vamos a presentar criterios y herramientas para el manejo de la nutrición en el maíz. Ahí vamos a bajar más al otro. O sea que vamos a ir desde la conferencia de hoy, que va a ser más general, más mundial, posicionando a nuestro país en todas estas temáticas, después una segunda que va a ser más lo sistémico, para después en la última bajar bien a las preguntas frecuentes que tienen que ver con la nutrición, ¿no?
Y ahí nos vamos a apoyar en el ingeniero Gustavo Ferraris, que tiene un extenso trabajo en el INTA, una extensa experiencia en ensayos y también en el asesoramiento en temas de nutrición. Y vamos a tener un mano a mano con él, un horario de consulta para hacerle preguntas bien concretas de lote, para decisión en lote, de cómo manejar bien la nutrición, para lograr todos esos, maximizar el rendimiento, pero cuidando el ambiente, ¿no? Ahí vamos a tocar temas como las mejores prácticas de manejo, agricultura de precisión, manejo sitio específico de los nutrientes, nuevas fuentes de fertilizantes, cómo y cuándo las tenemos que utilizar. También tiene mucha experiencia Gustavo en todo lo que es genética, densidades de siembra y cómo se combina todo eso con la fertilización nitrogenada. Así que también va a estar muy interesante. Bueno, y para entrar de lleno en lo que sería el capítulo de hoy, como les comentaba, la dinámica va a ser una presentación muy interesante del doctor Viglicio, donde nos va a presentar datos inéditos, que luego va a estar disponible él para todas las preguntas que consideremos que le podemos hacer, así que les pido por favor que las vayan haciendo debajo, digamos, de la proyección de la presentación. Usted tiene la oportunidad de hacer en la plataforma de Agroconsultas las preguntas y se las vamos a hacer al final de la presentación. Para introducir a Ernesto, les cuento que Ernesto Viglicio es ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, investigador principal del CONICET, ex investigador del INTA, miembro del Consejo Asesor y Académico y profesor visitante de la Universidad Austral. Ha dictado cursos de posgrado en universidades argentinas y extranjeras. Es autor de numerosas publicaciones científicas, varios libros y coautor de informes internacionales para IPCC, IPBES, Geo5, sobre temáticas de cambio climático y medio ambiente. También ha disertado en numerosos eventos nacionales e internacionales en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, profesor honorario de la Universidad de La Pampa, también socio honorario de ACREA, y colabora y asesora en organizaciones privadas y empresas de la región. También ha recibido varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Así que bueno, creo que con esto queda muy bien presentado nuestro disertante. ¿Cómo estás, Ernesto? Te doy la palabra para escuchar tu presentación y nos juntemos nuevamente en el espacio de preguntas. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Quiero agradecerles el honor que he tenido de ser invitado por ustedes a este ciclo de conferencias ProFértil 2021. Y trataré de hacer una contribución, diríamos, desde una visión un poco más macro a esta Agenda Verde Argentina 2030, ya que el futuro se nos presenta lleno de oportunidades y lleno de desafíos con sus respectivas amenazas. Mi charla va fundamentalmente, voy a tratar de ser más que nada contextual, o sea, presentar cómo se van definiendo tendencias en el mundo y en el propio país, y yo trataré de ofrecer un esbozo de la situación de la ganadería, de la agricultura argentina, los temas emergentes que van apareciendo y los temas ya un poco más trillados, más conocidos, y trataré de cerrar esta presentación con una breve síntesis de fortalezas y debilidades que van a surgir del material que voy a tratar de mostrar. El título que le pusimos a esta conferencia es Cambios evolutivos e innovación en el agro argentino. El agro argentino, sobre todo en la parte agrícola, dista mucho de ser un sistema estancado, sino que es un sistema que viene evolucionando muy rápidamente, y yo diría que esa evolución comenzó alrededor de los años 70 y se acelera a partir de los años 90. Y en los últimos 50, 60 años hemos pasado de sistemas un poco rudimentarios de producción, casi diríamos pretecnológicos, a sistemas mucho más avanzados que los vemos a diario en los medios, en las publicaciones, en las charlas, las disertaciones, etc.
Yo me voy a apoyar, como muchos otros disertantes, en una visión de Albert Einstein. Einstein, al comenzar sus cursos de física, le indicaba a sus alumnos que conviene evitar 3 accidentes geométricos en la vida. El primero de ellos, los círculos viciosos. El segundo, los triángulos amorosos. Y el tercero, las mentalidades cuadradas. Las mentalidades cuadradas son aquellas que no son flexibles a admitir la realidad de los tiempos que van cambiando. Es una mentalidad cuadrada aquella que pretende imponer un relato sobre la realidad o sobre la propia evidencia científica. A eso se refería Einstein. Y es así que hoy que estamos un poco enfermos de relatos, yo diría que la aguja del relatómetro ya está rompiendo el aparato propiamente dicho. Y a menudo manejamos ideas y conceptos que tienen menos que ver con la ciencia y con el conocimiento tecnológico que con una realidad inventada o un relato, ¿no? Y eso nos pasa muy claramente, por ejemplo, este es un ejemplo un poco extremo, ¿no? Donde se ve un rico bife que aparece asociado a un proceso de deforestación. Este es diríamos, es un clásico, diríamos, en las ideas que maneja el veganismo internacional actualmente. Mostrar que cada tenedor que nos llevamos a la boca con un trozo de carne, estamos robándonos una fracción de los bosques del planeta. Y en paralelo con estos grupos más que nada son activistas, los veganos, los ambientalistas, aparecen también algunas élites académicas del hemisferio norte que tienen sin lugar a dudas influencia global y que argumentan que la agricultura moderna es una experiencia fallida. Dentro de la agricultura moderna nosotros entramos de pleno. La producción agropecuaria argentina está enrolada con esa agricultura moderna. Ahora, ¿por qué dicen que es una experiencia fallida? Y bueno, utilizan una cantidad de argumentos que uno los puede encontrar en sus papers, en los medios, en los libros que publican. Dicen que es una experiencia fallida porque debido a sus costos crecientes, las modernas tecnologías agropecuarias encarecen los alimentos y condenan a una hambruna a los países menos desarrollados. Un segundo argumento, porque el uso intensivo de insumos químicos y maquinarias aumenta la emisión de gases invernadero, contamina el agua, el aire, el suelo y favorece la deforestación. Un tercer argumento es porque diríamos, la agricultura moderna crea dependencia de maquinarias, fertilizantes, fitosanitarios, que en la jerga ambientalista se conocen como agrotóxicos, las semillas de organismos genéticamente modificados. Entonces eso crea dependencia de estas tecnologías y de las transnacionales que las comercian. Y un cuarto aspecto es que una agricultura agroecológica o orgánica, de base orgánica, de bajos insumos y bajo costo, garantiza soberanía alimentaria y alimentos más baratos y nutritivos en los mercados locales. Se ha creado todo un relato y una historia acerca de estos conceptos y de estas ideas que pueden tener algún viso de realidad, pero que tienen también mucho de relato y que son compradas a libros cerrados en muchos países del mundo, aún en los ambientes científicos, técnicos y académicos. Yo creo que me gustaría arrancar diciendo de que yo tengo varios años ya cargados sobre el lomo. Yo he vivido el proceso de cambio agronómico o agrícola en los últimos 50 años, por ponerle una escala de tiempo, y lo que he apreciado es que las escalas de complejidad del conocimiento en las ciencias agropecuarias va aumentando.
Cuando yo era estudiante y recién recibido, casi que nuestro universo estaba restringido a lo que sería el potrero, o sea, esa relación clásica de la agronomía entre el suelo, el agua y la planta. Ese era nuestro universo y así salimos formados, con una visión muy claramente apuntada hacia esas problemáticas de potrero. Al poco tiempo empezaron a introducirse otros conceptos, por ejemplo el concepto de sistema productivo. El sistema productivo tenía una escala mayor, ya no solamente incluía el potrero con sus cultivos, sino que incluían los distintos componentes y actividades que integran el sistema de producción y que se relacionan entre sí. Con lo cual ya la visión se nos ampliaba, ya era un grado de complejidad distinto y no habíamos sido todavía formados para eso. Pero luego se comprendió que los sistemas productivos generan cadenas agroalimentarias y esas cadenas están integradas por eslabones, distintos eslabones, desde la producción de insumos hasta lo que se genera en el campo, lo del campo los productos del campo pasan a una industria procesadora, entra en juego el transporte, entran en juego los barcos para exportar y el proceso termina en las góndolas. O sea que ese sistema productivo que ya nos costaba interpretar genera además una cantidad de cadenas agroalimentarias, ahí se generan, diríamos, ahí se inician, que terminan dándonos una idea de la complejidad creciente que tiene el problema. Yo diría que ya en tiempos mucho más recientes estamos entrando en una dimensión más de alcance global que se refiere al sistema agroalimentario, donde aparecen las relaciones entre países y entre regiones, y que no podemos omitirlas porque estas relaciones son las que regulan el agronegocio a nivel mundial y regulan tanto la oferta como la demanda de alimentos. Entonces ustedes ven que en un lapso de 40 o 50 años, quienes estamos en esta profesión agronómica, nos ha tocado enfrentar un proceso de cambio muy intenso, muy abrupto en muchos casos, que nos hacen ver que el problema que hoy tenemos que atacar es mucho más complejo que el que teníamos cuando yo era estudiante, por ejemplo. Parte del relato que leí anteriormente, que nos dice que los alimentos se están volviendo cada vez más caros, lo que está demostrando estos datos, cuando miramos la evolución de los precios agropecuarios a valor constante en 60 años, tanto en soja, maíz, carne bovina, carne porcina, no es que aumentan, sino que todo lo contrario, se han ido reduciendo esos precios y tienden a estabilizarse ya en tiempos mucho más recientes. O sea, aquí se ve hasta dónde el relato sin datos puede distorsionar una realidad. Por otra parte, tenemos que ser conscientes de que han ocurrido y están ocurriendo cambios en la dieta mundial. Según estudios de la Universidad de Harvard, estos estudios nos plantean cómo deberíamos comer, qué es un plato saludable. Y un plato saludable, en la visión actual de la nutrición humana, es un plato que integre más o menos un 50% de frutas y hortalizas, carnes un 17%, cereales y harinas un 26%, y después en porcentajes menores, tanto lácteos como aceites y grasas. Pero por otro lado, tenemos la realidad, es que cómo estamos produciendo, o sea, coincide lo que demanda, diríamos, una dieta saludable con lo que se produce a nivel mundial. Y ahí encontramos desajustes, o yo diría mega desajustes. Por un lado, lo que producimos son 17% de frutas y hortalizas, cuando una dieta saludable demanda un 50%. Producimos muchos más cereales y harinas de las que demanda una dieta saludable. Consumimos menos carnes o menos proteínas de las que demanda esa dieta saludable. Lácteos y aceites y grasas están más o menos igual,
pero en esa oferta alimentaria que estamos haciendo aparecen con un 16%, con un peso importante, un peso relativo importante, los azúcares, que no entran en juego en lo que llamaríamos una alimentación saludable. Y en todo este proceso, naturalmente, esto nos muestra la complejidad del problema, porque estos mega desajustes se van a tener que ir acoplando con el paso de los tiempos en la medida que el conocimiento y la información científica va instruyendo a los demandantes de alimentos cómo deben conformar sus dietas y producir sus demandas. Y por otra parte tenemos una realidad de la cual no hablábamos apenas unos pocos años atrás, cómo han ido evolucionando las condiciones nutricionales, ya sean de desnutrición, de sobrepeso y obesidad en distintas economías mundiales. Estos temas no los tratábamos años atrás. Y ahora sí están en plena vigencia. Por ejemplo, una economía de bajos ingresos, hay comparado el año 2000 con el año 2016, que es el periodo que se confronta en esta gráfica que estoy mostrando, encontramos con que todavía hay un porcentaje importante de gente que sufre desnutrición, aunque ese porcentaje va bajando. Pero a su vez, a medida que nos vamos desplazando hacia economías de ingresos medios y bajos, economías de ingresos medios altos o economías de ingresos altos, el tema de la desnutrición va virtualmente achicándose y desapareciendo, ¿no? Pero van apareciendo otros problemas que están más asociados a problemáticas de sobrepeso y de obesidad, lo cual afecta naturalmente la salud humana. Y todo esto entra en el contexto de lo que tenemos que analizar y proyectar en el futuro. Entonces, este planteo inicial me lleva a plantear la pregunta inevitable: si la experiencia de la agricultura moderna es una experiencia fallida, según algunos expertos de universidades y de institutos de investigación del hemisferio norte, ¿cómo es el modelo agroexportador argentino? Es también una experiencia fallida. Este tema va a ser discutido, el tema de la experiencia fallida de la agricultura moderna va a ser discutido ahora en la Cumbre Alimentaria Mundial, que va a tener lugar en la segunda parte del año y que está, impulsada por Naciones Unidas. Pero nosotros vamos a referirnos en este caso específicamente al modelo agroexportador argentino y ver por qué eso puede ser considerada o no una experiencia fallida. Acá yo les presento en esta figura un contraste. A la derecha tenemos lo que sería la agricultura tradicional, una agricultura pretecnológica, de bajos insumos, de baja productividad, en muchos casos con mucha mano de obra incorporada. Y a la izquierda de la figura tenemos una agricultura que llamaríamos moderna, una agricultura expansiva, donde es una agricultura de altos insumos y altos rendimientos, donde entran en juego una cantidad de procesos vinculados a la mecanización, al conocimiento, a la aplicación de herramientas de tipo sistémica y a todo lo que es la tecnología digital. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos, y que es la pregunta que si ustedes leen los diarios, se está planteando actualmente en la Argentina, es si potenciamos ese modelo tecnificado agroexportador que se ha ido desarrollando en los últimos 30 o 40 años en la Argentina, o bien volvemos a un modelo de baja tecnología y baja producción y con bajo impacto ambiental, naturalmente. Y aquí va surgiendo una brecha, una grieta, para usar términos más argentos, una grieta que nos va separando entre estas dos visiones. La Argentina ha ido experimentando cambios desde la década del 40 hasta la actualidad, y es lo que les presento acá: es un breve diagrama evolutivo abreviado de la agricultura argentina. Yo diría que arrancamos
aproximadamente entre digamos, de inicios del siglo XX hasta los años 60 o 70, en la Argentina había una predominancia de una agricultura de bajos insumos, de tipo pretecnológica, con baja inversión en tecnología. A partir de los años 80, sí, incorporamos los modelos que ya estaban vigentes en el mundo y que representan lo que denominaríamos una agricultura de primera revolución verde, con un uso intensivo de insumos, con maquinaria moderna, con aviones y, digamos, con semillas mejoradas, con una genética muy potenciada hacia la productividad, y entraríamos en lo que llamaríamos una agricultura tecnológica de altos insumos, aunque nunca llegamos a tener un nivel de insumos equiparables a los que se han usado en otras partes. Este formato de agricultura de primera revolución verde comenzó a ser cuestionado, diríamos, sobre todo en la última década y media, por los impactos ambientales negativos que podía estar generando en el ambiente, en los campos, en el ambiente en general. Y es así como, a partir de esos cuestionamientos, emerge lo que llamaríamos una agricultura de segunda revolución verde, que es una agricultura de bajas tecnologías, donde ya entran a jugar elementos de precisión. Las máquinas sembradoras, los tractores, las cosechadoras empiezan a ser conectadas con los celulares, con los satélites, con las computadoras, y empieza un proceso mucho más riguroso de utilización de los insumos en cantidades necesarias y precisas, con lo cual se baja inevitablemente el impacto ambiental. O sea, estamos reemplazando un sistema, digamos, de aplicación masiva de insumos a un sistema muy regulado, muy preciso y muy riguroso de aplicación de insumos. Y en este proceso estamos involucrados hoy y vamos progresando. Pero simultáneamente aparecen opciones distintas o visiones distintas de esta evolución tecnológica. Claro que esta evolución tecnológica son los fundamentos y generaron las bases del actual sistema agroexportador del agroargentino. Pero aparecen cuestionamientos. Y es así como emergentes de esta visión de alta producción, de modelo agroexportador, aparecen lo que llamaríamos la necesidad de volver o de considerar agriculturas alternativas de bajos insumos. O sea, empezar a desintensificar el sistema de producción. Y es así como estas nuevas visiones empiezan a romantizar el proceso y a llevarnos a una visión de agricultura que corresponde a la era pretecnológica argentina. O sea, una agricultura que hoy se conoce fundamentalmente como agricultura agroecológica y que tiene esencialmente una base orgánica de producción. Ahora bien, a partir de estas dos visiones se desarrollan, particularmente en los últimos años, yo diría en la última década, una diferencia clara entre lo que sería el modelo de agricultura empresarial, con el cual la Argentina se transforma en país agroexportador, y este modelo alternativo que se está planteando, sobre todo en la última década, que es el modelo de agricultura familiar. O sea, un retorno a lo que llamamos agricultura familiar, que es un término bastante genérico, porque dentro de los modelos de agricultura empresarial están muchos de ellos, la mayoría de ellos manejados por familias, o sea, por familias de productores. Entonces esto crea a veces una cierta confusión. Y ahí aparece una grieta que sobre todo se va agudizando y se está agudizando en los últimos 2 o 3 años. El modelo de agricultura empresarial básicamente es un modelo que mira a la descentralización y al libre mercado, descentralización del Estado y libre mercado. En cambio, el modelo de agricultura familiar es un modelo de centralización, donde con fuerte intervención del Estado, donde hay un control y hasta un subsidio estatal hacia ese modelo de producción.
Los paradigmas son distintos. Mientras el modelo de agricultura empresarial mira a los mercados externos, a la exportación, el otro sistema, el modelo de agricultura familiar, mira a lo que llamaríamos, a lo que hoy se llama genéricamente soberanía alimentaria, y que no está del todo claro de qué se trata. Porque en un país que produce alimentos para 300 o 400 millones de habitantes en el mundo, hablar de soberanía alimentaria genera una cierta confusión. El modelo empresarial mira a los mercados internacionales, y estos modelos de agricultura familiar miran básicamente hacia mercados locales de cercanía. O sea, las concepciones son muy distintas. En general, el modelo de agricultura empresarial tiene un fuerte vínculo con proveedores de insumos, y el modelo de agricultura familiar busca más desvincularse a los productores de los proveedores de insumos. El primer modelo privilegia la tecnología, el segundo modelo privilegia claramente la mano de obra, y el objetivo del primer modelo es una buena práctica agropecuaria, o sea, lo que hoy llamaríamos, para mejorar la condición del ambiente productivo, las guías de buena práctica. Y el modelo de agricultura familiar nos habla, por el contrario, no de buenas prácticas, sino de producciones agroecológicas. Bueno, ¿cuál es? A ver, dentro de esta ruptura, diríamos, de visiones, o de esta grieta, analicemos brevemente cuáles son las bases tecnológicas del modelo agroexportador argentino. Si nosotros analizamos los últimos 60 años de evolución, entre 1960 y 2020, de distintas actividades o productos agropecuarios, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que la producción de carne bovina se incrementó 1,35 veces. O sea, en el 2020 tenemos un 35% más de producción de carne vacuna o de carne bovina que la que teníamos en la década del 60. Ese proceso fue mucho más notorio en el caso de la agricultura. Por ejemplo, el trigo aumentó su producción casi 3 veces y media respecto a lo que había en la década del 60. El maíz, bueno, bastante espectacular, 11 veces más, casi 12 veces más de lo que se producía en los años 60. Ahí se ve la evolución de la producción en millones de toneladas por año. Y ni hablar de la soja, donde la soja era un cultivo que prácticamente no existía en la década del 70, y hoy tenemos, digamos, una producción de soja que es 90 veces mayor que la que había en los primeros años. Entonces, esto ya de por sí nos demuestra que el modelo agroexportador argentino claramente no es una experiencia fallida, sino todo lo contrario, es el modelo que ha permitido ingresar divisas genuinas durante muchos años a la economía nacional, pese a que se lo cuestiona. Ahora bien, ¿cuál ha sido la base tecnológica de eso? Y bueno, esencialmente la producción aumentó mucho, como vengo describiendo, pero hubo tecnologías que impactaron fuertemente. Por ejemplo, la adopción de siembra directa nos sacó de encima un problema de erosión importante que había en tierras agrícolas en los años 60 y 70. La siembra directa ha sido una tecnología muy exitosa, pero también aumentaron el uso de insumos, como los fertilizantes y como los plaguicidas. Y estos dos insumos son en gran parte responsables de ese aumento de la productividad por hectárea que han tenido los cultivos en el agro argentino. Y por otra parte, si tomamos un periodo mucho más corto, supónganse ustedes los últimos 5 o 6 años, encontramos, por ejemplo, que una cantidad de tecnologías han sufrido cambios. La siembra directa ya estaba en niveles muy altos a mediados de la década pasada, y prácticamente no se ha modificado ese índice de productores adoptantes de siembra directa. Hoy más del 90% de los productores agrícolas en la pradera
diríamos, en las zonas agrícolas argentinas han adoptado la siembra directa. Pero también cada vez más el productor se está fijando en lo que llamaríamos la reposición de nutrientes, aunque esto naturalmente atado a factores asociados al mercado y a las condiciones de la economía, pero la tendencia es creciente. También es creciente la tendencia en estos últimos 5 años a aumentar la rotación de cultivos, sobre todo los cultivos de gramíneas con la soja. Ha aumentado los análisis de los suelos, o sea, cada vez más productores, aunque todavía en porcentajes bajos, está fijándose o teniendo una percepción directa de lo que de lo que son los contenidos de nutrientes y de lo que es la estructura de los suelos, digamos, la estabilidad estructural de sus suelos. Los cultivos de cobertura han aumentado también significativamente, a niveles bajos todavía, pero van en una tendencia creciente. Y lo que llamaríamos hoy uso variable de insumos, o sea, digamos, no la no distribución masiva de insumos, sino que usarlos con un fin estratégico y con un fin específico, sin necesidad de hacer un uso, digamos, no eficiente de los. Pero en paralelo también han ocurrido cambios desde la década, diríamos, casi desde el comienzo de este milenio hasta la actualidad, han ocurrido cambios importantes en tecnologías, diríamos, en herramientas de alto valor tecnológico, por ejemplo, lo que son los monitores de siembra, lo que son los banderilleros satelitales, lo que son los monitores de rendimiento, los que son las guías automáticas para aplicar, por ejemplo, plaguicidas, y lo que son los cortes por sección de sembradoras y pulverizadoras. Todo esto entra dentro de lo que llamaríamos el herramientaje electrónico de la agricultura de precisión. O sea, Argentina ya se ha subido plenamente a esta visión tecnológica de la agricultura de precisión. Las curvas que ustedes ven ahí diríamos, son curvas de adopción acumulada de estas herramientas por parte de los productores. Entonces, una parte muy significativa de la agricultura argentina ya está mirando en esta dirección de alta tecnología, alta producción y consolidación de un modelo agroexportador. Ahora bien, analicemos brevemente qué implicancias prácticas tendría el retorno a un modelo de bajos insumos. Por lo pronto, diríamos, bajando los insumos, bajan la posibilidad de tener impactos ambientales negativos. Pero ¿qué significaría en esencia trabajar con una agricultura de bajos insumos? Acá tenemos este gráfico que repetimos otra vez, sobre adopción de siembra directa, fertilizantes, plaguicidas. Diríamos, lo que significaría esencialmente sería ubicarnos en esta parte de la curva, o sea, cuando estábamos con un nivel de baja productividad y de bajo uso de tecnología y de insumos. O sea, estos modelos de retorno hacia una agricultura más primitiva, pretecnológica, implicaría un retroceso de unos cuantos años, o de 2, 3 décadas, o 4, respecto a la agricultura que tenemos actualmente. Y un ejemplo lo podemos dar con el caso del maíz. Por ejemplo, si tomáramos periodos de 4 décadas para analizar la evolución de los rendimientos del maíz, encontramos con que existía una primera época de adopción donde el rendimiento del maíz es la curva más abajo, ¿no? El rendimiento del maíz creció muy lentamente. Luego, hacia los años, diríamos, entre los años 40 y 80, hubo una leve mejora tecnológica que permitió aumentar los rendimientos del maíz, pero es a partir de los años 90 y hasta la actualidad en que los rendimientos del maíz pegan un salto muy significativo en función justamente de la adopción de tecnología. El salto ha sido realmente espectacular y he elegido el maíz justamente porque es un cultivo que lo ejemplifica muy bien a eso.
¿Qué significaría para los rendimientos de maíz volver a una agricultura pretecnológica o de bajos insumos? Y bueno, significaría revertir el sentido de la flecha y hacer desaparecer esa curva de muy altos rendimientos que alcanzamos y volver diríamos, a tener rendimientos del maíz equivalentes a los que teníamos entre los años 40 y 80. Entonces, estas son diríamos, las potencialidades de uno y de otro sistema. Por otra parte, si la Argentina redujera los rendimientos de granos por hectáreas a un 75% de los valores actuales, el retorno a una agricultura más de tipo orgánica, de bajos insumos, implicaría una pérdida muy significativa de rendimientos y de productividad por hectárea, que más o menos se puede calcular entre a un 70 o un 75% de los niveles actuales. Y para sostener una producción de 140 millones de toneladas y exportar excedentes, que es un poco lo que venimos haciendo en los últimos años, sería necesario e inevitable expandir la frontera agrícola, más o menos en unos 50 millones de hectáreas. Esto significa que si no podemos incorporar tecnologías ni insumos, los rendimientos van a decaer y para sostener un nivel alto de producción de granos, lo que no nos queda más remedio que hacer una expansión de la frontera agropecuaria y avanzar sobre tierras naturales, con un inconveniente. Hoy tenemos 33 millones aproximadamente de hectáreas de bosques nativos y necesitaríamos deforestar unas 50 millones de hectáreas de bosque nativo para alcanzar, nivelar esa producción de granos que querríamos alcanzar con un sistema de bajos insumos. Esos 50 millones de hectáreas de bosque nativo hoy no existen, porque solo tenemos unos 30, 33 millones. Actualmente Argentina emite unos 117 millones de toneladas de carbono por año, o sea, de gases de efecto invernadero. Pero si deforestáramos esa superficie, en 10 años tendríamos que sumar, además de los 117 millones, otros 120 millones de toneladas de carbono por año que emitiríamos a la atmósfera. Entonces, uno se pregunta dónde estarían los beneficios ambientales de retornar a una agricultura de bajos insumos y de bajos rendimientos. Bueno, naturalmente el modelo, desde mi punto de vista, de mi modesto punto de vista, el modelo agropecuario argentino dista mucho de ser un modelo fallido, pero tiene, y debemos reconocerlo, algunas cuentas pendientes que va a haber que ir ajustando. Y esas cuentas pendientes se dan sobre todo en tres factores. En lo que estamos haciendo con nuestros bosques, con el uso de nutrientes en los suelos y con el uso de fitosanitarios. Estos son tres aspectos que tenemos que analizar. Debemos reconocer que entre el año 2000 y 2018, el NOA argentino, sobre todo el NOA, junto con Paraguay y otras regiones sudamericanas, han sufrido una deforestación considerable. Todas las áreas que estaban en verde en el año 2000 y aparecen en rojo en el año 2018, casi 20 años después, significa que son áreas en las cuales los bosques han desaparecido. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cuando comparamos Argentina con el Brasil, con Paraguay y Uruguay, ¿cuál es la tasa de deforestación que hemos ido experimentando desde el año 2000 hasta el año 2020? Y encontramos, en el caso argentino, con que hemos tenido un pico de deforestación más o menos entre el 2008 y 2010, y ese pico de deforestación sufre un punto de inflexión, una inflexión en el tiempo, y actualmente bajó radicalmente la tasa de deforestación y hoy estamos en niveles de deforestación mucho más bajos de los que teníamos en el momento del pico. Y también ha ocurrido esto en Paraguay y en Uruguay. En Brasil la situación es un poco distinta, porque Brasil sigue deforestando. Luego de haber sido el mejor alumno de la región, empezó a deforestar de nuevo. Pero lo cierto es que la Argentina lleva una tendencia declinante en las tasas de deforestación, pese a que todavía seguimos deforestando.
Y acá hay un problema que tiene que ver con los nutrientes. Cuando nosotros comparamos el uso de fertilizantes, acá el análisis está concentrado básicamente en nitrógeno y fósforo. En el sector agropecuario de Argentina, de Brasil, Paraguay y Uruguay, vemos claramente que Argentina está en desventaja. Cuando analizamos digamos, la aplicación de fertilizantes en kilos por hectárea y por año, estos son datos de la FAO, datos muy recientes de la FAO, entre el año 60 y el año 2020, 2019 mejor dicho, vemos que países como Brasil y Uruguay han incrementado muy significativamente las tasas de uso de fertilizantes nitrogenados y fosforados, también en Paraguay. Pero Argentina ha sido mucho más tímida en este proceso y está muy por debajo. Si ustedes ven las cifras, comparen, por ejemplo, Brasil y Uruguay con casi 120 kilos por hectárea y por año en promedio contra los 40 kilos o menos de 40 que está aplicando los 20 que está aplicando la Argentina. O sea, hay una diferencia muy significativa. Y este es un ejercicio que hice también tomando datos de distintas fuentes, que ha ido pasando, por ejemplo, con el desbalance anual promedio entre el fósforo extraído por la soja, maíz, trigo, girasol y el fósforo aplicado a través de fertilizantes. Y ustedes ven que todos los países tienen un déficit, o sea, están extrayendo, estos cultivos, mejor dicho, están extrayendo más fósforo del que se le está adicionando a los suelos. Sin embargo, no es la misma la situación. Vemos que Brasil y Uruguay van acompañando la curva de extracción con altibajos, pero el caso más notable es el caso de Argentina, donde realmente los aumentos en la tasa de fertilización con fósforo han sido muy tímidos, muy bajos, y cada vez la brecha entre lo que se está extrayendo y lo que se está adicionando al suelo es cada vez mayor. Es como la brecha del dólar actual, se va ampliando cada vez más. Y este es un aspecto, diríamos, es un aspecto ambiental que hay que tener en cuenta porque los europeos miran la problemática de los nutrientes desde el punto de vista de la contaminación que producen, porque usan un exceso de fertilizantes. Lo propio pasa en Estados Unidos, lo propio pasa en algunos países de Asia, pero nuestra situación es totalmente distinta. Nuestra situación no es de exceso, sino de déficit en la aplicación de nutrientes. Y esto se ve claramente que hemos tenido este es un mapa de fósforo disponible en partes por millón en suelos de la región argentina. Es un trabajo que tiene algunos años, unos 10 años, pero es un trabajo que ilustra claramente cómo se han desgastado los stocks de fósforo en el suelo, sobre todo donde ocurrió la agricultura más intensiva de la Argentina, que es en la región pampeana, en la pradera pampeana. Ese proceso ahora se está trasladando lentamente hacia la región central del país y hacia el NOA. Yo he recorrido campos en el NOA donde prácticamente no se fertiliza porque dicen que son campos en desarrollo en los cuales los suelos son nuevos y todavía tienen un stock o una dotación de fósforo y otros minerales muy alta. Cuando hablan de proceso de desarrollo, lo que están hablando es de deforestación, ¿verdad? O sea, son suelos que se han deforestado y que son suelos que todavía tienen un stock de carbono, un stock de minerales altos, elevados. Pero si el proceso sigue naturalmente y no se mira este asunto, en poco tiempo este mapa que es muy clarito abajo, muy oscuro arriba, se va a tender a unificar hacia colores más claros. Luego tenemos el tema de los plaguicidas, que este es otro tema que se las trae, ¿no es cierto? Hoy la agricultura en el mundo, a nivel mundial, pero también la agricultura sudamericana en particular, lo que está mostrando es que ha habido un uso creciente de plaguicidas. Un uso por necesidad, porque si no usamos plaguicidas, los rendimientos se vienen abajo. El gráfico no está muy claro.
lamentablemente, pero es evidente que la tasa anual de principios activos de todos los plaguicidas que se utilizan es diferente en distintos países. Uruguay es el país que claramente parece estar utilizando la mayor cantidad de plaguicidas. En Brasil diríamos que le puede seguir en importancia, al igual que Paraguay y Argentina, que son bastante parecidos en sus tasas de utilización. Argentina ha venido con un uso creciente de plaguicidas, pero da la impresión que esa tendencia se está revirtiendo. Si hacemos un zoom sobre la situación argentina, en la cantidad de plaguicidas consumidos, expresados como principios activos por kilo de principios activos por hectárea, encontramos con que prácticamente hubo un incremento bastante abrupto en el uso de plaguicidas hasta el año 2010-2011, y a partir de ese momento comienza a declinar el uso de plaguicidas. Quizás en respuesta a que se fueron reemplazando, aparecieron nuevas familias químicas que reemplazaron ventajosamente a las otras familias, debido a la incorporación de la agricultura de precisión, que evitó, diríamos, aplicaciones masivas de plaguicidas como se tendían a hacer anteriormente, y naturalmente a presiones sociales por los altos niveles de plaguicidas que estábamos teniendo. Hoy podemos decir que los plaguicidas han sido calificados como, de acuerdo a su peligrosidad, como plaguicidas de banda roja, son los dos primeros, de banda amarilla, que son los moderadamente peligrosos, y los ligeramente peligrosos, muy improbablemente peligrosos, que son los de banda azul y banda verde. Estos, en el primer grupo, generalmente se concentran los insecticidas, y los herbicidas tienden a concentrarse en el segundo grupo. Y lo que, de acuerdo a datos de ACREA y datos estadísticos de la FAO, encontramos con que en la agricultura, diríamos en los productores avanzados de la agricultura argentina, ha habido un proceso de sustitución muy importante de plaguicidas de banda verde por plaguicidas de banda roja y de banda amarilla. O sea, hemos usado cada vez más plaguicidas, pero con un proceso sustitutivo que es importante, que no siempre se lo tiene en cuenta. Por otra parte, debemos diferenciar claramente cómo utilizan los plaguicidas los cultivos extensivos tradicionales, como maíz, trigo, soja, girasol, y los cultivos intensivos, como pueden ser los cultivos hortícolas de hoja y tomate. Es así que si le asignamos un valor 1 a la soja como unidad de aplicación de plaguicidas, encontramos con que maíz y trigo, digamos, aplican menos plaguicidas que la soja, girasol un poquito más, pero todo lo que tiene que ver con digamos, la industria hortícola puede aplicar 15 veces más plaguicidas que la soja. Y esto da también, diríamos, genera una cantidad digamos, de secuelas de tipo ideológica que yo no las voy a analizar ahora, porque en general todo lo que es la producción de hortalizas está asociada a la pequeña agricultura. Sin embargo, los datos, la evidencia científica, estaría mostrando otro tipo de cosas. Y después está todo el tema que fue muy, diríamos, muy insistente en los últimos años, de grupos, inclusive de grupos médicos formados, que asocian directamente el uso de plaguicidas a los casos de cáncer que ocurren en la Argentina. Y la conclusión es muy evidente, o sea, lo que ellos dicen es que el uso de plaguicidas claramente es un factor, diríamos, de productor, es un factor que dispara los casos de cáncer en distintas regiones del país. Yo me puse a hacer un análisis, que este es un análisis particular, y lo que hice fue simplemente analizar los plaguicidas aplicados en soja, maíz, trigo y girasol, casi los principales cultivos, en distintas provincias
más productoras o menos productoras de granos, y asociarlo con los casos de cáncer, los datos fueron provistos por el Instituto Nacional del Cáncer, información del año 2016. Me encontré con una sorpresa. Yo pensé que estos grupos tenían algún fundamento en decir lo que estaban diciendo, pero cuando confronté los datos encontré que hay provincias que no son agrícolas, como Santa Cruz, Chubut, Neuquén, o sea, lo que serían las provincias patagónicas y del centro del país, como San Luis y La Pampa, que utilizan muy bajos índices de plaguicidas, tienen niveles diríamos, de causas de cáncer, digamos, una casuística de cáncer mucho más alta que la que tienen provincias que son realmente altamente productoras de cereales, de granos, y que utilizan cantidades masivas de agroquímicos. Esto lo muestran estos datos. Evidentemente, estas provincias, los casos de cáncer que ocurren en esas provincias patagónicas responden a otros factores y no solamente, como se acusa, al uso de plaguicidas. De hecho, Córdoba y Buenos Aires, no es el caso de Santa Fe, pero Córdoba y Buenos Aires están por debajo de ese valor 100 medio que estamos mostrando. Y lo que encontramos es que la correlación que hay entre la cantidad de plaguicidas aplicados y el índice de cáncer detectados tiene una correlación cercana a cero, nada, prácticamente nada, lo cual pone en evidencia que estamos frente a un relato que es necesario y que necesitamos más información para poder informarnos mejor. Bueno, y después esto aparece en simultáneo, todo algo de lo que Cristian anunció, que es todo lo que tiene que ver con el cambio climático y los dilemas del carbono, que toman rankean muy alto en las problemáticas ambientales globales. Hoy podemos decir que las fuentes de emisión de carbono en el planeta se dividen de la siguiente manera. Es el sector energético, la industria, el transporte, los residuos, la parte residencial, el sector agropecuario y uso de tierra, quienes explican la totalidad de las emisiones. Ahora bien, estos 5 factores que son sector energético, industria, transporte, residencial y residuos explican un 76% de las emisiones totales. Y el otro 24% está a cargo del sector agropecuario y de usos de la tierra. Entonces esa es una primera diferencia que es importante marcar. Pero la otra gran diferencia que hay que marcar es cuánto participan países como Argentina, Brasil, Paraguay, o sea, lo que sería la región Mercosur, en las emisiones globales. O sea, cuánto el sector agropecuario de estos países inciden porcentualmente en las emisiones globales de carbono. Y encontramos cifras realmente irrisorias. Argentina, por ejemplo, el sector agropecuario argentino produce el 0,36% de las emisiones globales. Es decir, no mueve la aguja del amperímetro. Brasil un poco más, Paraguay y Uruguay bajísimo, y en conjunto, lo que llamaríamos la región Mercosur, no llega al 2% de las emisiones globales. Entonces, cuando se mira al sector con suspicacia por sus emisiones de gases de efecto invernadero en esta parte del mundo, podemos decir con total claridad que esa es una visión más basada en el relato que en la evidencia numérica. Y estos no son datos que los inventé yo, sino que son datos internacionales provistos por las bases estadísticas de la FAO. Ahora bien, lo que sí tenemos es una distinta composición de las emisiones de gases. Si comparamos, por ejemplo, qué porcentaje de las emisiones tiene Argentina respecto al porcentaje de emisiones que hace el planeta, en la agricultura mundial el 7% de las emisiones corresponden a la agricultura. En la Argentina es el 12%, porque somos un país agrícola. La ganadería, un 16% de las emisiones en el planeta. En la Argentina un 19%, y en lo que hace a deforestación y cambios en el uso de la tierra, 8% Argentina versus 1% en otros, a nivel, digamos, como promedios mundiales.
Esto significa que nos va mostrando a nosotros cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles. Nosotros tenemos hoy claramente un punto débil que tiene que ver con la deforestación y con los cambios que vamos produciendo en las tierras naturales y en los bosques. De hecho, entonces, las emisiones totales del sector agropecuario argentino suman un 39% versus el 24% que suman a nivel internacional. Bueno, hoy evidentemente el gran desafío para los países del mundo es poner en una caja de seguridad el carbono que está libre en la atmósfera y que es el que nos calienta que es lo que nos calienta el planeta. Y para eso los países reunidos en la cumbre de París en el año 2015 asumieron compromisos de mitigación, o sea, de extracción, digamos, mitigación en el sentido de emitir menos gases y tratar de secuestrar mayor carbono de la atmósfera. Hoy hablamos a partir de eso, de lo que sería el carbono neto de nuestros sistemas. Un carbono neto se calcula como una diferencia entre los sumideros de carbono, o sea, aquellos que secuestran carbono, y las fuentes de carbono, o sea, aquellos sistemas que emiten carbono. Entonces, uno de los objetivos mundiales planteados a nivel global y planteados a nivel de países es salir de esta situación de carbono neto negativo, donde estamos emitiendo más de lo que secuestramos, y tratar de desplazarnos hacia una situación de carbono neto cero, o sea, donde lo que emitamos y los que secuestremos queden nivelados, queden en cero, y en lo posible tratar de generar una situación de carbono neto positivo, o sea, que haya más secuestros que emisiones. Y ese es el gran juego en el cual estamos metidos todos en el planeta debido al calentamiento global. El calentamiento global no es broma, está ocurriendo y se está manifestando muy duramente a través de eventos climáticos extremos, que son los que ustedes ven todos los días en la televisión: inundaciones, incendios, tormentas violentas, etc. Bueno, pero acá tenemos que hacer una breve diferenciación que es muy poco utilizada a nivel global. Generalmente esto no se habla en los medios ni lo plantean con claridad los medios académicos y científicos. ¿De dónde proviene el carbono que está en la atmósfera? Bueno, todo lo que tiene que ver con las industrias no biológicas, residenciales, industria, transporte, etcétera, saca el carbono. ¿De dónde extrae el carbono? Y bueno, lo extrae del subsuelo, lo quema y lo emite a la atmósfera. O sea, es un sistema de ciclo abierto, en el sentido de que cada vez agrega más carbono que estos mismos sistemas después no reciclan o no secuestran. Entonces, cuando vamos sacando carbono del subsuelo, quemando, ese carbono se va acumulando y va creciendo cada vez más en la atmósfera. Ahora bien, cuando nosotros analizamos las industrias de base biológica, como es la industria agropecuaria, ¿qué encontramos? Encontramos con que hay un ciclo. Tanto las plantas como los mismos animales, las industrias de los cultivos, las industrias de los biocombustibles, lo que hacen es tomar carbono de la atmósfera, fijarlo por fotosíntesis y volver nuevamente ese proceso a degradarlo y mandar ese carbono de nuevo a la atmósfera. O sea, no son sistemas que están sacando carbono del subsuelo, como se muestra en los sistemas de la izquierda, sino que son sistemas que están reciclando el carbono que ya estaba existente. En consecuencia, este es un ciclo cerrado, o sea, la cantidad de carbono es siempre la misma. Y esto lo vamos a tener que defender cada vez con más convicción y con más vehemencia. Nuestros sistemas de producción agrícolas y ganaderos son sistemas que reciclan carbono, no que agregan más carbono. Y cuando nosotros vemos cómo secuestra carbono una planta, todo se origina a partir de la fotosíntesis. La fotosíntesis permite almacenar carbono en la biomasa aérea. Parte de ese carbono se acumula en la biomasa subterránea, en lo que llamaríamos el sector de las raíces, y una parte
variable, pues de ese carbono que estaba en la biomasa subterránea, se mineraliza, se humifica y pasa como carbono orgánico del suelo. Parte de todo este carbono naturalmente se revierte, o sea, parte se descompone y vuelve a la atmósfera. Pero el balance en general donde hay plantas es un balance de carbono positivo. ¿Y cuáles son las principales fuentes de emisión? Bueno, el fuego naturalmente, la tala de bosques o la deforestación y el ganado. Ahí se considera que están los focos principales de emisión. El ganado a través de las emisiones entéricas. Ahora bien, acá tenemos que analizar algo que va a ser analizado en la cumbre del clima este año en Escocia. ¿Cuál es el destino de la madera que hemos talado en un bosque? Claro, cuando talamos un bosque estamos sacando enormes cantidades de carbono que estaban almacenadas en la materia. Sin embargo, el destino final de la madera interesa mucho. Una cosa es usarla para leña, o sea, como fuego, con lo cual prácticamente en menos de un año probablemente esa madera esté nuevamente, se ha emitido hacia la atmósfera nuevamente el carbono que había sido secuestrado. Pero también puede entrar en la industria del papel, puede entrar en la industria de los muebles o puede entrar en la industria de la construcción. Con lo cual, cuando nos vamos dirigiendo hacia la derecha, lo que tenemos es que vamos guardando ese carbono en formas mucho más estables, como pueden ser la fabricación de muebles, como pueden ser en la construcción de casas o de viviendas. Con lo cual, ese carbono que estaba almacenado en las plantas no se emite, sino que queda retenido, a lo mejor por siglos, en una determinada vivienda, por ejemplo. Y acá tenemos otro aspecto que considerar, que hay diferencias funcionales, mirando la ganadería, entre un sistema pastoril y un sistema estabulado. El sistema estabulado muy típico del hemisferio norte, sobre todo en Europa, que tienen características distintas. Las vacas en ambos sistemas emiten carbono, pero mientras el sistema pastoril que tenemos, que predomina en nuestras tierras, tiene la capacidad de secuestro de carbono, este otro sistema no tiene ninguna posibilidad de secuestrar carbono porque están en galpones y el alimento se lo llevan, generalmente comprado en Argentina o en Brasil, se lo llevan directamente a la boca al animal. Entonces son sistemas completamente distintos y esto es lo que no se entiende, porque a menudo cuando se habla de emisiones nos tienden a juzgar nuestros sistemas de producción con los mismos criterios estructurales con que analizan los sistemas de confinamiento o estabulado del hemisferio norte. Y este es otro aspecto que tenemos que considerar. Ahora bien, cuando nosotros tenemos en un sistema de producción, tenemos fuentes de emisión de carbono, donde tenemos la deforestación, el fuego, la tala, el ganado, el arroz, por ejemplo, cultivos de arroz es un fuerte emisor, girasol, soja, etc. Tenemos dentro del propio sistema de producción una cantidad de unidades que actúan como sumideras de carbono. Por ejemplo, las plantaciones forestales son las más importantes, los renovales de leñosas nativas, las propias leñosas nativas, pastizales, pasturas, cultivos de cobertura, gramíneas, sorgo, maíz, etc. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros tomemos estas piezas y las combinemos en el sistema de producción, vamos a tener un sistema que es más emisor o más secuestrador de carbono. Entonces aquí entra en juego lo que llamaríamos el balance de carbono. Nosotros tenemos que mirar y apuntar a sistemas que apunten, que intenten maximizar los sumideros respecto a las fuentes de carbono. Acá está un breve análisis, digamos, que hemos hecho de 70 establecimientos reales, agrícolas y ganaderos, que tienen distintas características productivas. Todo lo que está en verde, del 0 hacia arriba, indica que fueron sistemas que secuestraron más carbono del que emitieron. Los que están abajo son sistemas que emitieron más de lo que secuestraron. En algunos casos, en los que hay una deforestación intensa o un uso intensivo del fuego, el desbalance puede llegar a ser muy, muy grande y lo que se emite es varias veces mayor que lo que se puede secuestrar. Entonces, esto es lo que llamaríamos balances de carbono. Ahora bien, si analizamos el agro argentino y el ambiente
¿Cómo estamos con respecto a otros países competidores? Yo he tomado el caso de 14 países que compiten con nosotros como países productores de alimentos. Y allí tenemos, por ejemplo, cómo es el consumo de fertilizantes y el consumo de plaguicidas en nuestros países. Vemos Argentina y los países del Mercosur, digamos, están en amarillo. Allí lo que vemos en el consumo de fertilizantes del conjunto de países analizados, el que menos fertilizantes usa es la Argentina, que son valores medios de los países. En consumo de plaguicidas estamos en un punto intermedio. O sea, no estamos en una situación totalmente favorable. En lo que hace a pérdida de cobertura boscosa, bueno, Brasil corta lejos porque Brasil está deforestando mucho, pero Argentina está en un nivel relativamente bajo, aunque todavía preocupante. Y en lo que hace a relación entre ganancia y pérdida de cobertura boscosa, o sea, cuánto se foresta respecto a lo que se ha deforestado, Argentina sí, ahí está en una situación desfavorable. Uruguay, que tiene una industria forestal muy importante, es el país de los analizados que tiene una relación más favorable. Y en lo que hace a erosión de suelos, Argentina está en un nivel muy apreciable, digamos, es de los 4 países en Mercosur el que muestra menor pérdida de sedimentos de suelo, y en lo que hace a emisión de carbono también. Entonces, acá podemos analizar cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestro país. Con esto cierro. Yo creo que tenemos más fortalezas que debilidades. En esto claramente coincido con lo que dice Cristian. Yo creo que nuestras fortalezas las resumiría así. Tenemos una fuerte innovación tecnológica y un aumento de la productividad agropecuaria. Tenemos una tasa declinante de deforestación de bosques nativos. Pero si vamos a las debilidades, decimos que aunque declinante, persiste la deforestación de bosques nativos y eso se nos convierte en una debilidad. Existe un bajo riesgo de contaminación por uso de fertilizantes, algo que claramente lo tenemos, nos diferencia de lo que podría ser un país europeo. Tenemos aunque aún alto, comienza a declinar el uso de plaguicidas. Pero pese a eso, como decimos en debilidades, aunque declinante, persiste todavía un alto uso de consumo de plaguicidas. Tenemos una creciente sustitución de plaguicidas por otros de menor toxicidad, eso lo hemos visto recién. Tenemos muy baja incidencia global en las emisiones de gases de efecto invernadero del agro argentino. Tenemos sistemas agropecuarios con alto potencial de secuestro de carbono, que todavía no lo tenemos bien evaluado, y que es todo un desafío para los próximos años. Tenemos una de las tasas de erosión de suelos más bajas del mundo en cultivos agrícolas y tenemos una baja huella hídrica de la producción agropecuaria. Esas serían las fortalezas. Y las debilidades, bueno, la deforestación, la baja tasa de forestación con especies forestales cultivadas, el balance mineral negativo en nuestros suelos productivos, y aún tenemos niveles de uso de plaguicidas que son relativamente altos. Entonces, en este balance yo creo que nos podemos ubicar y tener un diagnóstico clínico de dónde estamos parados, dónde está parado el agro argentino en materia ambiental. Desde una percepción personal como es la mía en este caso, ¿no? Y que estoy abierto a opiniones y a otras visiones alternativas. Muchas gracias. Más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021 presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial.
Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural.
A lo largo de 2021 presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021 presentaremos videoconferencias a cargo de los más... Bueno, excelente presentación, Ernesto. La verdad que muy agradecido. Digamos, derribar muchos relatos o mitos, o por lo menos ponerlos en discusión, y siempre con mucho dato. Así que eso es lo que más me gusta de tu presentación, datos muy claros, muy didácticos, que nos ayudan también a contar cómo hacemos las cosas. Y la verdad que tenemos muchas preguntas. No sé si las vamos a poder contestar todas, pero te puedo pasar las principales como para interactuar un poquito con la audiencia. Bien. Tenemos, por ejemplo, acá Peco Repeto, no sé si lo conoces, excelente como siempre Ernesto, dice, y nos pregunta con respecto a este dilema que pusiste, o esta grieta entre modelos. ¿No deberían convivir los dos modelos apoyándose uno en otro en lugar de generarse dicha grieta? ¿Es posible lograrlo? ¿Es la ideología la que no lo permite? Muchas gracias, dice Peco Repeto. Bueno, sí, es muy sensata. Yo creo que hay lugar para todos abajo del sol. O sea, de hecho, ambos tipos de sistemas están existiendo. Lo que ocurre es que hoy, cuando en el último censo nacional agropecuario, cuando analizamos la cantidad de establecimientos, llamémosle agroecológicos, entre comillas, suman creo que el 2,7% de los establecimientos totales. O sea, es una cifra irrelevante frente a casi el 98% de la agricultura convencional. ¿Por qué no puede convivir? No hay ninguna razón para que no pueda convivir ese 2,5% con el 98% restante. El problema mayor es cuando hay grupos, diríamos, dogmatizados que pretenden o intentan convertir el sistema agroexportador argentino de altos rendimientos, de altos insumos, en un sistema agroecológico, que es virtualmente imposible de hacer, porque eso sería un problema de escala que no habría manera de resolverlo. Y yo creo que inclusive trato de no confundir la agroecología con el agroecologismo. Aquí tenemos que hacer una diferenciación. La agroecología es una ciencia seria que le aporta conocimientos y bases científicas tanto a la agricultura convencional de altos o de bajos insumos como a los sistemas, diríamos, más rudimentarios y pretecnológicos. Ayudan a interpretar lo que están pasando en ese tipo de sistemas. Ahora, no es la agroecología la que intenta desplazar a este sistema tan exitoso que hemos tenido los argentinos, sino que es una parte del agroecologismo argentino que intenta forzar la aplicación de un sistema distinto, ¿no? Yo creo que acá hay lugar para todo el mundo. Sí, yo siempre digo que, digamos, la agroecología bien entendida es más agronomía, es lo que estudiamos nosotros en nuestra profesión, los ingenieros agrónomos, de cómo producir, digamos, entendiendo el sistema y tratando de respetar en cierta forma la resiliencia de ese sistema. Hacer el sistema más diverso.
Y como coincido con vos con esto de que pueden convivir, algunos de los puntos que vos citabas, por ejemplo, que uno de los sistemas es más mano de obra intensivo. Si esa es la preocupación, digamos, el otro modelo agroexportador también puede traer mucha mano de obra y mucho más calificada y de mayor, digamos, mayores posibilidades para aquellos que puedan incorporar, que tiene que ver con el uso de la tecnología, ¿no? Y en otro rol de menos trabajo manual y de más trabajo intelectual, para lo cual hay que preparar a toda la sociedad y es en lo que deberíamos apuntar. Si el modelo es agroexportador, hay que educar más a la gente y capacitarla para que se integre ese modelo. No es excluyente el modelo en ese sentido también, mi opinión, ¿no? No, tal cual, yo coincido plenamente, el problema no es la agroecología, sino el agroecologismo, sobre todo cuando va, digamos, vinculado a ciertas tendencias ideológicas que vinculan la agroecología, espuriamente vinculan la agroecología con las reformas agrarias, con las tomas de tierra, etcétera, ¿no? Creo que eso es lo que no, lo que tenemos que evitar, pero hay lugar para todos bajo el sol. Bien. Acá otra pregunta de Francisco Zambías, dice, doctor Biglicio, excelente presentación. ¿Podrían comentarnos cuáles son los sistemas agropecuarios con alto potencial de secuestro de carbono? Bien, gracias, Zambía, muy amable. Bien, hoy lo que se sabe en el mundo es que dentro de los sistemas biológicos, la forestación, sin lugar a dudas, es el sistema que desnivela, o sea que tiene mayor potencial de captura y almacenamiento de carbono en la biomasa aérea, en la biomasa subterránea y aún en el suelo. ¿Cuánto pasa del carbono de la biomasa subterránea al suelo? Depende de muchos factores, entre ellos el grado de saturación de carbono en los suelos. O sea, si un suelo está saturado en carbono, las posibilidades de secuestro son bajas. Si nosotros analizamos la agricultura argentina, la agricultura, me refiero a la agricultura, 100% agricultura en la pradera pampeana, encontramos que en los últimos 40 o 50 años, prácticamente la dotación de carbono en los suelos se ha venido abajo en gran parte de esos sistemas. Eso significa que el balde se ha ido vaciando, el balde de carbono. Y esos son sistemas que potencialmente tienen una gran capacidad de recuperar el stock de carbono original. O sea, son sistemas que han vaciado su stock original de carbono, a lo mejor a un 60 o un 70% de lo que tienen con prístina original, pero cuando reemplazamos, por ejemplo, un cultivo y lo hacemos rotar con una pastura a base de gramíneas o ciertas combinaciones, podemos empezar a rellenar el balde. O sea que esos sistemas de producción tienen un alto potencial de recuperación de carbono y de secuestro de carbono. La cosa no está tan clara en otro tipo de sistemas, por ejemplo, en sistemas como pueden ser los sistemas pastoriles, donde no tenemos tantas evidencias físicas numéricas demostrables de en qué estado están esos suelos. Pero, por ejemplo, un sistema que se ha arbustizado, o sea, un sistema de pastizal que se ha degradado y se ha convertido en un sistema arbustivo, el desarrollo del sistema arbustivo, con leñosas adentro, implica en esencia una capacidad de almacenamiento y de captura de carbono. O sea que pese a la degradación que está sufriendo el ecosistema y pese a perder capacidad productiva, ese es un sistema que puede estar generando un balance de carbono positivo. O sea, son las paradojas en las cuales nos tenemos que encontrar. Pero nos hace falta muchísima más información de todos los biomas que hay en la República Argentina y sobre todo en lo que hace a su capacidad de secuestro de carbono en el suelo. Podemos estimar razonablemente la capacidad de secuestro en biomasa aérea, que la podemos ver y la podemos medir, y aún en el de biomasa subterránea, porque hay una relación entre biomasa aérea y biomasa subterránea, pero es más difícil
llegar a predecir qué porcentaje de esa biomasa que está a nivel de raíces, o sea, la biomasa subterránea, que puede llegar a convertirse en carbono orgánico de los suelos. Ahí tenemos, diríamos, un gran capítulo casi con hojas en blanco y que tenemos que empezar a llenar. Bueno, acá hay otra pregunta que no está identificado quién la hace, que está relacionada y que tal vez todavía no esté la respuesta, ¿no? Pero dice, ¿cómo podemos medir el secuestro de carbono de nuestro sistema productivo? ¿Cómo podemos saber si nuestro sistema es balance positivo? ¿Hay algún método para a nivel productor para que empiece a medir su balance de carbono? Ese es un gran tema. Es un gran tema porque no es un tema cerrado. Las metodologías de evaluación de carbono empiezan a tener cada vez más importancia cuando hablamos de introducirnos en un mercado de carbono. O sea, si hay una empresa que quiere comprar bonos de carbono para compensar sus propias emisiones, tenemos que darle la seguridad a esa empresa de que el carbono que está comprando ha sido realmente secuestrado y está almacenado en algunos de los componentes del sistema de producción, preferentemente dentro de los suelos. Entonces, en lo que hace a metodologías, yo creo que a nivel mundial estamos todavía en pañales, en el sentido de que no hemos ajustado la metodología. Lo que hay son modelos, se utilizan muchos modelos, y esos modelos tienen que ser calibrados localmente para poder funcionar de una manera aceptable. Y después está todo el sistema de emisiones, pero fíjense, mediciones en suelos, mediciones de campo. Pero fíjense que ahí hay un problema, o sea, para poder detectar un cambio en la dotación de carbono, necesitamos una cantidad de años importantes, a lo mejor el IPCC dice alrededor de 20 años, para ver si ha habido un cambio de stock, un aumento de stock o un retroceso en el stock de carbono. Si ha habido un aumento, hay un secuestro de carbono. Pero estamos en condiciones de esperar 20 años para saber si nuestros suelos están secuestrando carbono. Bueno, hay que tomar atajos. Hay que buscar atajos, y el camino de los modelos y de las revisiones, de las grandes revisiones bibliográficas, los trabajos de metaanálisis, son un atajo en busca de tener cifras consistentes que vamos a agarrarnos. De ahorrar ese tiempo, digamos, de ensayo. Claro. Está bien, pero conclusión, estamos todavía en pañales, pero hay que poner foco, digamos, de los investigadores en ese tipo de mediciones, ¿no? Tenemos que probar todas las alternativas y metodologías disponibles. Claro. Y ahí sería importante alguna recomendación al productor de que empiece a registrar determinados datos en sus nuevos datos, porque normalmente uno es de registrar solamente rendimiento, a lo mejor las dosis de insumos que está utilizando. Hay nuevos datos que podría ir registrando pensando que le puedan hacer falta para una medición de huella. ¿Se le ocurre? Sí, yo creo que el productor puede hacer un registro más exhaustivo de todos, diríamos, de los biomas que van integrando su campo. O sea, si está con un cultivo, cuando ese cultivo entra en una rotación y es reemplazado por una pastura o por otro cultivo, si está forestando, si hay un avance pérdida, una degradación de un pastizal natural, hay un avance de leñosas en ese campo. Registrar todo eso es un paso adelante importante para ver si ese sistema está ganando o está perdiendo carbono. Por ejemplo, si pasamos de un sistema forestal o de un sistema de bosque nativo, deforestamos y lo metimos en un campo agrícola, tenemos que seguridad que ese sistema está perdiendo carbono. Y hay, digamos, medidas tomadas universalmente, en general lo que se llaman datos default, que provee, o datos por defecto, que provee organizaciones como el IPCC, que ayudan a hacer una estimación del carbono, de cambios en el stock de carbono, si el sistema está ganando o está perdiendo el carbono. Y hoy por hoy estamos trabajando bajo esa concepción y haciendo estimaciones aproximativas de lo que puede estar pasando. Bien. Bueno, volviendo un poco, hay varias preguntas que tienen que ver
con el dilema este de producción más agroecológica y cómo puede afectar eso a la cantidad de alimentos disponibles y cuál es la solución, ¿no? Por ejemplo, Darío Pico dice, estamos en una disyuntiva, si el mundo va hacia una agricultura agroecológica con menor producción por unidad de superficie, ¿cómo alimentamos a un mundo en constante crecimiento sin aumentar la superficie cultivada? ¿Habría que poner un límite al crecimiento de la población? Otro comentario es que tendríamos, a ver, acá perdí, que demostrar al mundo a través de mediciones de la manera en que producimos, con menor huella de carbono para lograr mejores nichos de mercado. Hay otras preguntas acá también que van en el mismo sentido. ¿Qué superficie de tierra cultivable se requeriría aumentar o qué pasaría con el costo de los alimentos si pasamos a una agricultura agroecológica donde hay menor producción de alimentos, ¿no? Claro. Entonces, a ver, el problema es muy interesante. puede ser, digamos, se puede ser más sustentable y a la vez cubrir el desafío de más alimento, o también implicaría cambios no solamente en la manera de producir, sino también de la manera de consumir, ¿no? Que lo estoy viendo, por lo que mencionamos del tema del desacople que hay entre la dieta Harvard y la dieta real, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo si te tuviera que sintetizar, porque son varias preguntas en una que van en la misma dirección, pero son preguntas distintas, pero si tuviera que sintetizar, yo diría que hay dos visiones sobre cómo producir alimentos con bajo impacto ambiental. Está por un lado lo que llamaríamos estos modelos agroecológicos, que proponen bajar la producción, pero que inevitablemente nos lleva a expandirnos sobre nuevas tierras, si es que necesitamos producir alimento para alimentar 9.000 millones de habitantes en la Tierra. Ese es un camino. El otro camino es lo que se conoce hoy como, como intensificación sustentable. La intensificación sustentable consiste básicamente en tomar las tierras más productivas, tecnológicamente, mediante la incorporación de tecnología, maximizar los rendimientos y la productividad de esas tierras y liberar las tierras menos productivas a procesos de conservación, ya sea para regeneración de bosques, de pastizales, para recuperar parte del carbono perdido. En general, los países desarrollados, sobre todo aquellos que están agrupados en un organismo que es la OCDE, aconseja este último camino, o sea, las buenas prácticas agrícolas que llevan a lo que llamaríamos una intensificación sustentable, con el apoyo de todo lo que es la agricultura hoy, que llamamos agricultura de precisión, tratando de hacer un uso óptimo de los insumos, pero maximizando la producción sin afectar nuevas tierras. Entonces tenemos dos caminos. Tenemos o el camino de la agroecología, que nos va a bajar la producción, que nos impulsaría a expandir la frontera agropecuaria para poder compensar la menor producción de alimentos, o este otro camino que apunta a maximizar la productividad de las tierras que ya son muy productivas, sin intervenir otras tierras naturales de bosques o de pastizales o de ecosistemas valiosos. No sé si está claro el concepto. O sea que la intensificación es la herramienta, una intensificación sostenible sería la herramienta. Menor uso de insumos por el uso de tecnología de precisión, pero siempre maximizando la producción en las tierras actuales y no generando nuevas deforestaciones. O sea, eso podría mantener el nivel de producción de alimentos que requeriría el mundo. O eso es lo que te entiendo, Ernesto, ¿no? O sea, que no sería... O sea, hay una posibilidad con esta intensificación sustentable de seguir aumentando la producción de alimentos que requiere el mundo. Sí, el caso argentino es muy típico en el caso de la soja. La soja argentina, diríamos, estuvo muy asociada a la deforestación hasta el año 2010 aproximadamente. Hay una correlación alta entre el grado de deforestación en el NOA y la producción de soja en esa región. Pero ¿qué ocurrió? Después, a raíz de la ley de bosques y las acciones que han realizado tanto la sociedad civil como los gobiernos,
indujo una caída notable en las tasas de deforestación. Y sin embargo, la producción de soja siguió aumentando. Si uno analiza la producción total de soja en el país, siguió aumentando, con menos tierra, o sea, sin necesidad de avanzar sobre nuevas tierras. Esa es una práctica muy consistente con lo que llamaríamos intensificación sustentable, porque ese aumento de la producción de soja ocurrió por vía de una mejora tecnológica que aumentó la productividad unitaria por cada hectárea, digamos, productiva en las tierras que ya estaban en producción. Ese es un clásico ejemplo, un muy buen ejemplo de lo que es agricultura con intensificación sustentable. Claro. Y otro punto importante que marcaste en tu presentación y que, bueno, a nosotros nos interesa particularmente como empresa de fertilizantes es el tema de la reposición de nutrientes, ¿no? Y que tenemos que lidiar con un contexto internacional que tal vez está cuestionando excesos en los nutrientes que causan impacto en otros lugares del mundo, pero que en Argentina todavía para lograr esa intensificación sostenible deberíamos utilizar de manera racional un mayor nivel de fertilización para lograr más rendimiento y para evitar, digamos, la pérdida de fertilidad del suelo, ¿no? En ese sentido, Jorge Argindegui pregunta acá, cuando mostraste los déficits de nutrientes, dice, el déficit de nutriente de P particularmente puede estar relacionado al sistema de tenencia de tierra, alquileres anuales, donde la mayor parte de renta se la lleva el dueño de la tierra sin pensar en la reposición de nutrientes. Sí, Jorge, yo creo que puede haber algo de eso, pero en general los productores avanzados, cuando ceden sus tierras a terceros para producir, hacen arreglos respecto a esa situación. Quizás antes era cuestión de entrar y barrer con digamos, con el capital de nutrientes de la tierra durante una cantidad de años dados en que se alquilaba el predio, pero hoy ese es un aspecto que yo creo que el productor moderno, el productor bien informado lo tiene claro, ¿no? No quiere decir que no haya casos en que ese tipo de cosas estén sucediendo. Pero ya creo que diríamos el panorama a esa explotación irracional de la tierra de parte de contratistas o de parte de productores que alquilan campo, eso ya está superado o debería estar superado. Puede tener que ver también, Ernesto, en esta serie larga de tiempo que considerabas esa reposición de nutrientes, la fertilidad relativa de los suelos argentinos con respecto a otros países de la región, en el sentido de que hemos tenido rendimientos rentables sin fertilizar y que teníamos fertilidad como para consumir, que a lo mejor no es el caso de Brasil, y Brasil ha tenido que poner más nutrientes de entrada porque sus suelos lo requerían para lograr rendimientos rentables, ¿no? ¿Puede haber alguna relación en eso también? Sí, de alguna manera yo lo pondría entre comillas, ¿no? Es la maldición que tenemos por tener el privilegio de tener buenas tierras. Sin duda a dudas, Brasil no se puede dar esos lujos porque, diríamos, sus suelos, sus capas arables son mucho más vulnerables, débiles y lábiles que las capas arables de los suelos argentinos. Y yo creo que esa rentabilidad que se ha obtenido haciendo caso omiso de los minerales que hemos extraído es una utilidad, digamos, relativa a una utilidad de alguna manera falsa, porque no estamos computando como un costo. Claro. Hay que poner en la ecuación también esa pérdida de fertilidad para decir cómo se Claro, claro, debería entrar en la ecuación económica esa pérdida de fertilidad. Bien. Bueno, te hago una última pregunta acá. Fernando Belegal dice, excelente doctor, todo muy claro. A modo de consulta, realizando mediciones de materia orgánica en el suelo en laboratorio, ¿colaboraría en cuanto a comenzar a tener datos relacionados con la idea de lograr balances de carbono neutro? Bueno, yo creo que es el camino para empezar, sin lugar a dudas, pero los cambios de stocks de carbono en un suelo no se verifican de un año para otro, sino que es un proceso de muy largo plazo. Yo hoy dije, el IPCC habla de
cambios en los stocks de carbono en 20 años. Pero sin lugar a dudas, comenzar a medir lo que está ocurriendo en nuestros suelos, sobre todo cuando lo hace gente joven que tiene toda una perspectiva de muchos años hacia adelante, es el camino para tener mucho más claro el panorama de lo que está pasando en nuestros establecimientos con los suelos, si estamos ganando o perdiendo carbono. Es una... Acá también comenta Marcelo Senator en el mismo sentido, en zonas de napas altas con riesgos de ascenso, ¿cuánto mejora el balance de carbono la intensificación con un doble cultivo comparado con un sistema pastoril permanente? No sé si habrá datos de eso. Pero... Bueno, yo no tengo datos específicos para responder a esa pregunta, ¿no? Porque ahí se está mezclando además el tema de la disponibilidad de agua. Sin lugar a dudas, conozco casos de situaciones en las cuales las siembras de maíz con napas altas han mejorado mucho su rendimiento. Napas altas que no inunden, por supuesto, ni que salinicen, que han mejorado mucho los rendimientos de maíz. Y hoy sabemos que el stock de carbono que queda en el suelo de un cultivo de maíz es mucho más alto cuanto mayor es el rendimiento del cultivo. O sea, un rendimiento de un cultivo de maíz con un rendimiento de 10, 12 o 14 14.000 kilos por hectárea tiene un potencial de secuestro de carbono en raíces muy, muy alta, porque para producir esa cantidad de grano necesita generar una biomasa importante aérea y queda otro tanto de la biomasa en la biomasa subterránea, ¿verdad? Con lo cual está demostrado que los maíces de muy alto rendimiento, cultivados durante una secuencia importante de años, mejoran la cantidad de carbono que se acumula en el suelo. O sea que siempre apuntar, digamos, a una intensificación racional, maximizando producción de biomasa y rendimiento, va a ser mejor a no hacerlo. O sea, la tecnología, lejos de ser un problema, es parte de la solución. Así, digamos, es como tendríamos que demostrarlo y contarlo, ¿no? Sí, tal cual. Los cultivos de cobertura parece que están aportando información que demuestran justamente eso. Este concepto simplista que utiliza APRESID en agricultura siempre verde está asociada a un proceso de fotosíntesis permanente en los campos, que significa captura y almacenamiento de carbono. No necesariamente en los suelos, pero sí en biomasa. Sí, sí. Hay muchas preguntas de interés con el tema del carbono. Te las llevo para otro ángulo, porque siguen llegando preguntas. Fernando Dalatea dice: Ernesto, un lujo escucharte como siempre. ¿Considerás que los sistemas agropecuarios y forestales que sean carbono positivos tendrán un gran potencial para negociar bonos en el corto plazo, por lo menos hasta que los países puedan reducir sus emisiones y cumplir sus compromisos? ¿Va a ser un negocio también el carbono, un incentivo, digamos, para medir todo esto, para mejorar prácticas? Bueno, esa es una gran pregunta. Y parte de las respuestas a esa pregunta van a surgir muy probablemente en la cumbre del clima que tendrá lugar en Glasgow, creo que en noviembre de este año. La cumbre creo que es la COP26. ¿Por qué digo esto? Porque indudablemente se está creando una fuerte expectativa respecto a todo lo que es el carbono, el mercado del carbono, la posibilidad de secuestrar y vender bonos de carbono. Ahora allí hay una cantidad de problemas, algunos de los cuales yo ya adelanté. Hay problemas metodológicos. Si estamos vendiendo carbono, ¿realmente podemos demostrar que ese carbono estaba almacenado en nuestros suelos? Y hay otra situación que tenemos que contemplar. Ese carbono que vendemos ya no nos pertenece más, no es que quede en nuestro suelo. Es como cuando uno tiene plata en una caja del banco, en una caja de ahorro, y hace un pago, y evidentemente ese pago implica que ya ese dinero no está más en la caja. O sea que aun cuando lo tengamos para otros beneficios en el campo, ya no lo podemos volver a vender, ya ese carbono fue vendido. Y además también se empieza a especular con que puede haber una
haber una relación de conflicto entre el sector privado que secuestra carbono y el Estado que asumió compromisos de mitigación en los foros internacionales. Esto quiere decir que si un productor que acumuló carbono, por ejemplo, en un proceso de forestación, o sea, una plantación forestal, vendió ese carbono a una empresa petrolera extranjera para compensar las deficiencias de esa empresa petrolera, ese carbono que vendió ya el país no lo puede computar, o no lo podría computar en sus inventarios nacionales como una ganancia de carbono. ¿Por qué? Porque ya está vendido. Con lo cual se debilita el proceso de mitigación del país, o sea, gana el productor y el país empieza a ver en dificultades para, digamos, cumplir con los compromisos de mitigación que ha asumido. Entonces, esto tiene toda una cantidad de aristas, esta problemática del mercado del carbono, que probablemente empiecen a aclararse en los próximos años a partir de la COP26 que se va a hacer en Glasgow. Pero todos estos temas van a surgir, ¿no? Claro, y ahí en ese sentido, y cuando ves el conflicto entre lo público y lo privado, hay algunas preguntas que hicieron al comienzo de la presentación con respecto al tema biocombustibles. ¿Por qué creen que, considerando todas las ventajas que implica el uso de biodiesel en los cortes de combustible, no solo en términos ambientales, sino en términos de ingresos para el país, la política del gobierno va en el sentido contrario de su promoción? ¿Y qué alternativas tenemos si nuestros representantes están débiles frente a los poderosos para que la nueva ley de biocombustibles avance y no retroceda? Bueno, yo el tema de los biocombustibles no lo conozco a fondo, pero hay cosas que son inexplicables. Lo que está ocurriendo con los biocombustibles es parecido a lo que ocurre con la prohibición de exportar carne vacuna, por ejemplo. Son situaciones que uno no llega a entender, que en teoría pueden beneficiar mucho al país en lo que hace a la incorporación de divisas extranjeras que tanto necesitamos y que el gobierno parece combatirlo. Entonces es algo que no entra en mi cabeza, la lógica de ese razonamiento. Yo creo que hay un trasfondo ideológico detrás de todo esto, tanto en el caso de las carnes como en el caso de los biocombustibles, y en última instancia creo que hay grupos dentro de los sectores más ideologizados del gobierno que lo que quieren es molestar a los productores y producirle tropiezos en sus formatos, en sus formas de producción habituales, en sus propios sistemas de producción. Esa es mi opinión personal, y con esta opinión no quiero comprometer a ninguna institución que pueda considerarse vinculada a lo que yo opino. No, es un ambiente totalmente libre para expresar opiniones. Bueno, estamos con tiempo pasado, ¿no? Más que cumplido. Así que hay muchas más preguntas. En todo caso, después te las hacemos llegar. Si vos querés contestarlas, seguramente todos los asistentes a esta conferencia te lo van a agradecer. Yo la verdad que quedo muy conforme porque hemos tenido mucha audiencia, muchas preguntas, mucho interés. Nos marcaste 2 eventos internacionales importantes que a los que le interese empezar a sumar a su agenda los temas ambientales. Hablaste de una cumbre que se va a discutir el sistema agroalimentario mundial, creo que esa es en Nueva York, ahora en septiembre, y después también mencionaste la COP26 de Naciones Unidas, donde se revisa todo el tema de la agenda climática mundial, que va a tener mucho de definiciones con respecto a esto que mencionaste vos recién, de cómo se van a intercambiar todo este tema de bonos de carbono, cómo se van a contabilizar, cómo se van a empezar a ordenar los mercados del carbono a nivel internacional. Así que va a estar interesante estar atento a las noticias que tengan esos 2 eventos internacionales con respecto a temas ambientales. Así que por mi parte, Ernesto, muy conforme, muy contento con tu charla. Es una charla para volverla a ver, seguramente, y sacarle el jugo. Bueno, muchas gracias. La generosidad de la audiencia para aguantarme esta charla, yo la valoro, y por supuesto que valoro mucho que ustedes me hayan tenido en cuenta para este evento que, sin lugar a dudas, tiene un impacto importante dentro del sector productivo. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, saludos a todos.
prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil.